Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video siendo Booktuber. Somos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Karen Chapas y mi amiga es Angélica Granado. En esta ocasión hablaremos sobre un autor muy importante del siglo XX. Su nombre es Miguel Ángel Asturias. Hablaremos un poco acerca de su biografía. Este autor nació en la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899 y muere en 1974, el 9 de junio, en Madrid. Fue escritor, periodista y diplomático guatemalteco. En 1920 estudia antropología y mitología indígena. Escribió la novela El Señor Presidente en 1933 y fue publicado años después. En 1960 a 1970 fue muy importante precursor del boom latinoamericano. Gana el premio Lenin de la Paz de la Unión Soviética en 1966 y un año después gana el premio Nobel de la Literatura por sus reconocidos escritos. Este autor atribuyó el desarrollo de la literatura latinoamericana e influyó en la cultura occidental y al mismo tiempo llamó la atención sobre la importancia de las culturas indígenas, especialmente las de su país. Muy bien, como sabemos que él contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana con sus impresionantes obras. Algunas de ellas son Leyendas de Guatemala, Pantonomía Aclazán, El Señor Presidente, Hombres de Maíz, Mulata de Tal. Hablaremos de una de sus importantes obras, en este caso, Hombres de Maíz. Esta obra está dividida en 6 partes. Contrasta entre las costumbres de los indígenas y de la sociedad moderna, en un mundo mágico de las comunidades indígenas. Esta creación es propia de Miguel Ángel Asturias, como una comunidad indígena aislada, amenazados por personas ajenas. También tenemos a Torotum. Esta obra trata sobre la expiación de la violación de la niña indígena y el grupo de rebeldes que quieren derrocar al gobierno opresor, llenando las calles y subiendo hacia las montañas, simbolizando la victoria del pueblo. En esta oportunidad enfatizaremos en la obra El Señor Presidente. Es una de las novelas más famosas de Miguel Ángel Asturias. Describe la vida bajo una dictadura despiadada. Su oposición pública a la dictadura le llevó al exilio y tuvo que pasar gran parte de su vida en el extranjero, en América del Sur y en Europa. Este libro fue publicado en el año de 1946 en México por la editorial Casta América, cuando Juan José Arévalo se desempeñaba como el primer presidente electo de forma democrática en Guatemala. Sin embargo, Miguel Ángel Asturias había terminado este libro desde 1933 y debió esperar antes de publicarlo debido a la censura que existía en su país en ese tiempo. Ya desde el título de esta obra podemos encontrar la unidad consustancial que irá conformando los sucesivos capítulos agrupados en 3 bloques. Esta obra trata sobre la crueldad que sufren los habitantes de un país latinoamericano en una dictadura autoritaria. El abuso de poder, la violencia y el desprecio por las clases más desprotegidas. Esta novela
nos muestra un mundo de tiniebla que empieza de noche, con los mendigos de la ciudad durmiendo al amparo de los portales, y culmina con la entonación del himno de Guatemala. En esta obra encontramos algunas de las figuras literarias, como lo son el símil, la metáfora e hipérbole. En la pantalla podemos observar algunos de los ejemplos. Asturias, con frecuencia, apela a los sentidos auditivos del lector para reforzar su imaginación a través del sonido. La brecha entre las palabras y la realidad se ejemplifica a través de onomatopeyas, símiles y la repetición de frases. Asturias desdibuja la separación entre el sueño y la realidad. La realidad y el sueño se mezclan en la obra de Asturias. En parte, el resultado del uso frecuente es del lenguaje figurado. Asturias comenzó a escribir el señor presidente en 1922, cuando todavía era estudiante de Derecho en Guatemala. Se trasladó al país en 1923, donde estudió antropología en la Sorbona bajo Gregor Raymond. Durante su estancia en Francia, continuó trabajando en la novela. También entró en contacto con miembros del movimiento surrealista y con otros futuros escritores latinoamericanos, como lo es el venezolano Arturo Uslar y el cubano Alejo Carpentier. Asturias completó la novela hasta en 1933, poco antes de su regreso a Guatemala. El señor presidente tuvo una relevancia más amplia que otras obras de este autor, porque no se centra tan fuertemente sobre los mitos y las tradiciones de Guatemala. Asturias muestra aspectos de la vida que son comunes a todos los regímenes dictatoriales, y así logró establecer el señor presidente como una de sus obras más influyentes. Los personajes principales en esta obra son el presidente. Nombra al presidente como el personaje titular de la novela, una dimensión mitológica en lugar de la personalidad de un determinado dictador guatemalteco. El dictador también es rodeado de un elemento de misterio y aparentemente nadie sabe dónde está porque ocupa varias casas en las afueras de la ciudad. También encontramos a Miguel Cara de Ángel. Este personaje es muy importante ya que es presentado como el asesor confidencial del presidente. Hay muchas referencias a este personaje como el favorito del presidente y está descrito en repetidas ocasiones como tan bello y malo como Satán. También podemos mencionar el pelele. El pelele también es traducido como el idiota por algunos críticos. Solo aparece en los primeros 4 capítulos y otra vez al final del capítulo 7, pero cumple una función fundamental en la novela. El pelele, que dormido daba la impresión de estar muerto y que sin ver nada, sin oír nada, sin sentir nada, es fundamental para establecer el tono de la novela y para desencadenar los eventos. General Eusebio Canales, alias el General Chavarrita o Príncipe de la Milicia. Este personaje se ve obligado a exiliarse después de ser acusado del asesinato del coronel José Parrales. Parece estar organizando una guerrilla para atacar al presidente, pero muere de un corazón quebrado después de leer un falso informe de noticias que detallaba la boda de su hija. Camila es la hija del general Canales. Ella es la viva imagen del adolescente a quien se le ha negado incluso el más pequeño margen de libertad, cuando se creía
que Camila iba a morir, un sacerdote llegó para administrar el sacramento de la penitencia. Sus faltas de niña se destacan por su contraste con el mal que pasa sobre la ciudad. El Premio Nobel de la Literatura. Este autor lo recibe en 1967. El país, de origen de Asturias, celebró su reconocimiento internacional. En Guatemala, su cara adornó sellos de correos e incluso una calle lleva su nombre y recibió varias medallas. El Premio Nobel de Asturias fue considerado como un logro para la literatura latinoamericana en su conjunto. Asturias también asoció con el movimiento surrealista. Se le atribuye la introducción de muchas características del estilo modernista en las letras latinoamericanas. Como tal, fue muy importante precursor del boom latinoamericano. El estilo surrealismo y realismo mágico. El surrealismo tuvo una influencia importante en las obras de Asturias, caracterizado por su exploración de la mente subconsciente. El género permitió a Asturias a cruzar los límites de la fantasía y la realidad. Aunque las obras de Asturias fueron generalmente consideradas como precursores del realismo mágico, el autor vio muchas similitudes entre ambos géneros. Al discutir la idea del realismo mágico en sus obras, vincula el género explícitamente al surrealismo. Sin embargo, no utilizó el término para describir su propia obra. Uso del lenguaje. Miguel Ángel Asturias fue uno de los primeros novelistas latinoamericanos a darse cuenta del enorme potencial del lenguaje en su literatura. Él tenía un estilo lingüístico muy profundo que empleaba para transmitir su visión literaria. En sus obras, el lenguaje es más que una forma de expresión o un medio para un fin, y puede ser muy abstracto. No es porque el lenguaje da vida a su obra, sino que forma orgánica del lenguaje utilizado por Asturias tiene vida propia dentro de su obra. Como él lo decía, el lenguaje tiene vida propia. En muchas de sus obras utilizó técnicas que también se observan en textos precolombinos, como son las onomatopeyas, las repeticiones y el simbolismo. Su interpretación moderna del estilo de la escritura maya se convirtió más tarde en su propio estilo característico. Legado. Después de su muerte en 1974, el gobierno reconoció su contribución a la literatura guatemalteca mediante la creación de premios literarios y becas en su nombre. Uno de los premios literarios más distinguidos del país es el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Además, en su honor, el Teatro Nacional de la Ciudad de Guatemala, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que lleva su nombre. Asturias es recordado como un hombre que creía firmemente en el reconocimiento de la cultura indígena en Guatemala. Por su experimentación con estilo y lenguaje, algunos científicos lo consideran un precursor del realismo mágico. Suave afán, cabal e inútil pena. Clima una piel tibia como un trino. En secreto misterio, la cadena, forjando está con solo ser divino. Astral tonicidad de sus recreos. Preciosa soledad de sus combates. En linterna de alarma sus deseos, quemando está de campo
Renata. Eternidad de pétalo de rosa. Silencio azul de álamo que aroma. Manjar de sombra con calor de esposa. Fruto prohibido que en el polen hierra. Tejiendo está con alas de paloma. El vestido de novia de la tierra. Amigos, si llegaron hasta el final del video, suscríbanse a nuestro canal y denle like. Hasta la próxima.